Bueno, hoy vamos a conversar sobre la encuesta global, el SEO Survey de Price. A continuación ya les vamos a presentar la agenda. Bueno, algunas recomendaciones previas. Los invitamos a participar. Por favor, todas las preguntas que vayan teniendo nos las van contando por el chat. Al final vamos a abrir los micrófonos pues para abrir la conversación. Vamos a presentar los speakers del día de hoy. Bueno, nos acompaña Andrés Llano. Andrés Llano es el gerente de mercadeo de Price, quien va a estar haciendo la presentación, nuestro estudio del SEO Survey. Nos acompaña Juan Chaur. Juan Chaur es el CFO del grupo de Terrano en Colombia. Juan Chaur tiene más de 25 años de experiencia en el área financiera, en multinacionales de consumo masivo y de servicios petroleros en diversos territorios, una experiencia global bien interesante y hoy nos acompaña con su punto de vista desde el financiero. Nos acompaña también Álvaro Benavides. Álvaro Benavides tiene más de 40 años de experiencia en el sector de tecnología, en el sector financiero. Hoy es el vicepresidente financiero del Centro de Servicios Compartidos del Scotiabank. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra conversación del día de hoy. Andrés, eh, bienvenido. Vale, gracias Sonia. Muy buenas tardes para todos. Si me das la opción de compartir pantalla, te agradezco para poder compartir la presentación. Por favor, gracias. Juan, Álvaro, un gusto y a todos los que se están conectando. Muy buenas tardes. Hoy vengo a contarles y a ver un poco los resultados de nuestra encuesta anual que hacemos a CEOs de compañías en diferentes partes del mundo. Esta es la 25ª encuesta que se hace globalmente y la 12ª capítulo Colombia. Ahí vamos a poder ver un poco resultados, preocupaciones y retos que los presidentes de compañías están declarando tener para el año que viene y los venideros. ¿Cómo ha funcionado esta encuesta? Se le hace a un número de presidentes que se escogen en más o menos 89 territorios, que este es el caso. En esta última encuesta logramos encuestar 4.445 presidentes en el mundo y en Colombia tuvimos una participación de 49 presidentes de compañías muy representantes para la economía de nuestro país. Esta encuesta, y es importante para a la luz del análisis de los resultados, contarles y resaltar que se realizó entre octubre y noviembre del 2021, donde no teníamos claramente esa coyuntura del conflicto de Rusia y Ucrania, y pues mucho menos el movimiento político que estamos teniendo en este momento en nuestro país. Entonces, vamos a ver 4 temas principalmente: perspectiva de crecimiento económico, amenazas y preocupaciones para el año 2022, lo que vamos cursando, los factores que crean valor y los objetivos estratégicos y esas prioridades para alcanzar resultados sostenibles en el tiempo. Entonces, digamos que nuestra primera perspectiva y que empezamos a encontrar que la gran mayoría de los encuestados en Colombia es optimista por el crecimiento de la economía mundial. Y cuando yo lo empiezo a comparar, como lo vemos en la gráfica de abajo, ¿cuál fue la opinión de los presidentes en Colombia? Es el rojo, 94% dice y declara ser súper optimista sobre el crecimiento de la economía. Y veo América Latina, baja un poco al 81%, y cuando lo veo con el promedio global está en el 77%. Claramente somos conscientes que algo de la coyuntura de Rusia y Ucrania y la política puede verse impactada acá, pero cuando realmente empezamos a analizar un poco con los resultados que nos muestra el DANE en el primer Q, el PIB tuvo un crecimiento del 8.5%, y inclusive el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento del 5.8% para Colombia en este año, muy por encima de lo que se está proyectando del crecimiento global. Entonces puede empezar a hacer sentido
lo que los mismos presidentes están declarando como una proyección de crecimiento de la economía. Cuando ya se les hacía como la pregunta de cuál es su proyección de crecimiento, su perspectiva de crecimiento de sus compañías, en los próximos 12 meses el 69% está declarando que se siente confiado en que sus compañías van a crecer, y cuando lo comparo pues con el global o con América Latina, sin lugar a duda pues somos mucho más optimistas en Colombia de lo que empieza a pasar en otros mercados. ¿Qué amenazas encontramos? No sé si vaya viendo preguntas, si las dejamos al final, Sonia, creo que sí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué amenazas y qué preocupaciones empezamos a identificar en la encuesta también que empezaban los presidentes a declarar? Primero, digamos que sobre una generalidad, y aquí se hizo preguntas muy claras sobre temas ya definidos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Estos fueron digamos, los 6 temas principales que se definieron para hacer en la encuesta, y se definieron por un tema de tendencias que ya se estaba viendo venir de encuestas anteriores. Entonces acá la pregunta era si le preocupaba la desigualdad social, si no, la volatilidad económica, si no, y demás. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo empiezo a ver el tema de desigualdad social, pues es claro, es una clara radiografía de lo que probablemente podemos tener en nuestro país, y cuando lo comparo con el global, pues para nosotros, y lo que declaran nuestros presidentes en Colombia, es la preocupación más alta. 67% se declaran muy preocupados por el tema de desigualdad social, y globalmente solo el 18%. Definitivamente es algo que vivimos en estos países nuestros de desarrollo, donde sí se ve una desigualdad social mucho más alta. Igualmente pasa con la volatilidad económica, hay una diferencia que pasa del 65 al 43%, y aquí es donde empezamos a ver ya otros temas un poco más que puede entrar en una injerencia mayor o directa para la operación de las compañías, como es los riesgos cibernéticos, que vienen en un crecimiento supremamente elevado. Para el 65% de los presidentes es una alta preocupación, y ya vamos a ver un poquito más en detalle esto. Y el cambio climático pues también empieza a estar en la agenda de esas preocupaciones que claramente empieza a ser relevante para todas las compañías. Entonces, con respecto al tema de riesgos cibernéticos, pues es una de las amenazas o de las altas preocupaciones, como lo veíamos anteriormente. La gran mayoría de los presidentes dice tener una alta preocupación sobre esto, porque además le va a impactar directamente en la venta de productos y servicios y en la innovación de la tecnología y los procesos. Esto, sin lugar a duda, pues la pandemia, como todos sabemos, no es secreto para nadie, aceleró los procesos de digitalización, de automatización, lo que naturalmente aumenta el riesgo de esa ciberseguridad, y que claramente pues es una alta preocupación para los presidentes. E inclusive cuando lo empezamos a cruzar con otro estudio que tenemos nosotros que se llama el Digital Trust, vemos que el 69% de las organizaciones prevé un incremento en sus presupuestos para invertir en la protección a estos riesgos cibernéticos. Y tuvo un crecimiento, esa inversión tuvo un crecimiento de 14 puntos porcentuales de un año al otro, del resultado del 2021, que se veía a principios del año 2021, al 22 al de hoy tuvo un crecimiento de 14 puntos porcentuales. Entonces, pues sin lugar a dudas es algo que ya está impactando las organizaciones a todo nivel, ya que, como lo decía, pues el desarrollo tecnológico se está viendo en ese día a día. Y el segundo tema que queríamos resaltar y que quisimos traer en esta presentación es el tema del cambio climático. Y es que, sin lugar a duda, hay una brecha muy grande entre la preocupación y la toma de decisiones. El 61% de los líderes en Colombia está diciendo estar muy preocupado por el tema del cambio climático, y esto, cuando lo comparamos con el global, tiene algo muy parecido. Hay una alta preocupación. Inclusive en la reunión del COP26 en noviembre se veía claramente que esta era una preocupación muy alta, y muchas empresas declararon hacerlo. Pero cuando vamos a ver qué ha pasado entre esa preocupación y una real acción, solo el 33% de los CEOs, y aquí hay una corrección en la presentación, mil disculpas, sino han implementado acciones. El 33% han implementado acciones para
trabajar el compromiso del carbono neutro y un 20% más dice estar en ese proceso. Entonces, ¿qué está pasando? Pues con esa alta preocupación que realmente no está llevando a la acción. Y cuando nosotros vemos qué está pasando, digamos, a nivel global, no es algo muy lejano. Hay un porcentaje, digamos que no como se esperaba después de esa alta preocupación que decían todos los participantes del COP26 sobre la acción y sobre un compromiso real. Pero además cuando se empieza a profundizar el qué está pasando en muchos sectores por los cuales no hay un compromiso realmente establecido, empezamos a encontrar que muchas organizaciones por su propia naturaleza, ejemplo, una organización de servicios, siente que no es con ellos o que ellos no tienen una injerencia alta en generar estos compromisos alrededor del logro del net zero o del cero neto, que van a impactar directamente en la necesidad que como planeta tenemos para construir hacia el cambio climático. Entonces, esta es una alta preocupación porque el resultado no nos está mostrando una alta acción, que seguramente para el próximo estudio vamos a ver un resultado mucho más relevante. Y cuando empezamos a ver esos resultados relevantes para alcanzar los resultados esperados, pues aquí la pregunta para que lo tengamos claro es si los siguientes resultados no financieros están en rojo, su estrategia corporativa a largo plazo, la estrategia corporativa, indicadores no financieros que miden la estrategia corporativa a largo plazo, y el amarillo es la bonificación anual personal de los directivos de las compañías. Entonces, pues empezamos a ver indicadores claros como los indicadores de satisfacción del cliente siguen siendo muy relevantes. En el 86% de los casos declararon tenerlos dentro de sus indicadores corporativos y en el 51% dentro de los indicadores que miden el bono anual de los directivos de las compañías. Y encontramos uno que ya lo vamos a ver y que ha empezado a coger mucha más relevancia, y es el de compromiso con los empleados o en el del engagement con los empleados, porque es que sin duda estamos sufriendo, creo que la gran mayoría de organizaciones, una altísima rotación. Estamos viendo o llegando a cifras de el 32, 33% en muchos sectores de rotación, pero en estos días hacíamos un zoom en el sector de tecnología y veíamos que inclusive puede estar superando hasta el 50, 55% de la rotación. Pues sin duda la tecnología es un sector que se está moviendo muchísimo y que tiene un alto desarrollo, y pues definitivamente las empresas se están moviendo mucho ahí. Cuando empezamos a entender un poco y qué es lo que está pasando que la gente y por qué la gente se está moviendo tanto, encontrábamos uno, definitivamente la forma de trabajar de forma virtual o por lo menos híbrida está cogiendo una altísima relevancia y se está volviendo algo muy clave para los empleados, sobre todo los que claramente pueden hacerlo. Hay muchos que también hemos encontrado que no tienen las condiciones claves para hacer un trabajo desde casa. Entonces, pero para la gran mayoría sí está siendo muy, muy relevante. Naturalmente hay un movimiento muy duro, sobre todo en esos sectores como el de tecnología, donde se están viendo salarios bastante altos, pero además es que la competencia ya no es solo local, ya las personas están trabajando desde acá para cualquier otro país del mundo. Entonces se abrieron una cantidad de posibilidades, y cuando se abre una posibilidad de trabajar para cualquier otro país del mundo, pues naturalmente esto empieza a verse una competencia difícil de llevar con salarios seguramente en dólares que pues empieza a ser no muy fácil de llevar. Luego veíamos y ya vamos a ver un poco una gráfica muy rápida que queríamos mostrar sobre el tema del trabajo virtual. Pero pues vemos también objetivos de automatización y digitalización, que ya Álvaro seguramente en sus comentarios hará mucho énfasis sobre este tema. Siguen o son muy relevantes en la estrategia corporativa y mucho menos en la de los líderes. Pero volvemos un poco a lo que hablábamos en el slide anterior, y es que qué tanto está esas estrategias alrededor de la emisión de gases efecto invernadero que van a ayudar a la reducción de la contaminación o aportar al cambio climático, qué tanto están en esos objetivos organizacionales
solo el 39% declara tener dentro de sus objetivos corporativos un KPI alrededor de la emisión de gases, pero cuando se ve pues si esto realmente está dentro de estos indicadores que van a evaluar el bono, solo el 16% declaró tenerlos en el bono de los líderes de las compañías. Entonces, pues lo que hemos visto también desde nuestra área de sostenibilidad y cambio climático es que este sí que es un frente muy clave para la mayoría de organizaciones empezar a trabajar muy fuertemente, sobre todo porque es completamente necesario el compromiso, sobre todo de los líderes de las compañías, para empezar a lograr impactar positivamente en esa necesidad que se tiene. Como les decía antes, esto es de otro estudio que está por salir pronto, que se llama el Hopes and Fears, donde vimos como indicadores relevantes el cómo se está trabajando actualmente. Pues para nadie es un secreto que la grandísima mayoría lo está haciendo de manera virtual o híbrida, ¿cierto? Pero cuando veíamos el cómo prefiere trabajar dentro de los próximos 12 meses, pues estamos hablando que un 71% de las personas encuestadas en esta encuesta está diciendo que quiere trabajar o virtual o por lo menos híbrido. O sea, definitivamente es claro que no hay un interés de una gran mayoría por volver de forma presencial 100%. Y cuando lo vemos en la gráfica de abajo a la izquierda y lo comparamos con otros países de Latinoamérica, sobre todo cómo prefiere trabajar dentro de los próximos 12 meses, el gris es trabajo en persona a tiempo completo. En Colombia solo el 12% dice querer tenerlo. En otros países está un poco más elevado, no mucho, México el 13%, Brasil el 15% y Chile el 16%. Esto, digamos que para concluir, y como les decía, sí se está volviendo muy relevante para el engagement de las personas, el lograr tener por lo menos un esquema híbrido. Inclusive lo veíamos que en las mismas entrevistas la gente estaba preguntando si el trabajo es presencial o es remoto y pues hemos sabido de casos que inclusive deciden no participar más en dicho proceso si el trabajo tiene un alto grado de presencialidad. Y finalmente, y lo que el estudio del CEO Survey sobre los resultados más relevantes, que es lo que les acabo de mostrar y los invito a descargarlo porque tiene muchísima más información, vemos como 5 prioridades que van a ayudar a los líderes empresariales a reenfocar o a lograr esos resultados perdurables. Son uno, pues definitivamente hay que resetear la conversación con los líderes de las compañías y las juntas directivas, donde se empiecen a organizar o a reenfocar esos retos que cada día empiezan a ser o son muy cambiantes, y eso no va a cambiar. El tema de repensar los incentivos un poco es la invitación a en qué momento empezamos a tener incentivos no solo asociados directamente al negocio, sino, por ejemplo, incentivos a lograr esos resultados que van a ayudar al cambio climático. El repensar la colaboración es una invitación a que este tipo de cosas no se hacen solos. Hay que empezar a abordar esos desafíos que nos está imponiendo la sociedad de forma colectiva, haciendo alianzas con líderes empresariales, gobierno, industrias, organizaciones gubernamentales. Reevaluar la sucesión y es empezar a ver cómo reestructuro también un poco con talento externo para traer formas de pensar diferentes que empiecen a contribuir en esos objetivos organizacionales. Y lo que veíamos también en otro momento es que se debe recalibrar las habilidades y es cómo empiezo a generar cada vez más upskilling para que la gente interna empiece a tener, pues digamos que mucho más conocimiento alrededor de esas principales amenazas como puede ser el riesgo cibernético, creación de confianza o medición de indicadores no financieros. Entonces, digamos que esto es un poco conclusiones alrededor de todo lo que vimos con el estudio del CEO Survey. Aquí hay un QR que pueden escanear, si no en nuestra página de pwc.com van a encontrar el estudio que lo pueden descargar sin ningún problema. Eso era todo lo que teníamos para contarles. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Bueno, yo creo que antes de las preguntas, Andrés, sigamos con la agenda. Seguimos con Juan. ¿Cuál es tu punto de vista desde tu experiencia personal con respecto a lo que vimos, Juan? Vale, Sonia, ¿ahí me oyes? Sí, señor.
Vale, buenas noches a todos. Y Andrés, como siempre, muy interesante el estudio de PwC, siempre lo pone a uno a pensar en su situación personal y la del sector en el que está uno. Y pues aquí arranco con un comentario al margen y es, pues todas estas son opiniones muy personales y pues finalmente ni comprometen ni reflejan posición de la organización a la que pertenecemos tanto Álvaro como yo. A mí me pone a pensar mucho pues la visión de optimismo. Yo creo que nosotros pues históricamente siempre hemos sido muy optimistas. En conversaciones de pasillo yo siento que el 2022 arrancó con gran optimismo en el sector empresarial en Colombia, eh, con la gran preocupación de cómo se iba a desenvolver este año electoral, pues. Pero pues al final de cuentas con una fe enorme en que los fundamentales que nos llevaron a una recuperación muy acelerada en el 21 se iban a mantener en el 22. Eso lo vimos pues reflejado en la cifra de crecimiento del primer trimestre, con un 8.5 que seguramente se va a mejorar en el segundo porque por el efecto base del segundo Q del 21 que fue, pues tuvo la afectación más directa de las manifestaciones y seguramente pues con el resultado del domingo, que también está viéndose reflejado en algunos indicadores. Hoy solamente pues el dólar arrancó 100 pesos por debajo del viernes. Pues yo creo que el mercado sí estaba bastante nervioso con la posibilidad de un péndulo pues para el otro lado en el ámbito político y seguramente pues ya la posibilidad de que eso no se dé está mejorando la percepción de mercados. Bueno, y en Terranum nosotros desarrollamos proyectos inmobiliarios y tenemos un portafolio muy interesante de clientes de todos los sectores. Entonces tenemos conversaciones a diario de cómo ven planes de crecimiento. Igual la idea nuestra pues es acompañar a estos clientes en su crecimiento y en sus planes de real estate. Y pues lo que hemos visto desde comienzo del año pasado es que hay mucha preocupación en cómo se va a aterrizar a nivel de cada compañía el modelo híbrido. Lo último que comentaba Andrés, que es esa materialización del modelo híbrido en los diferentes sectores, pues va a depender mucho del view de cada compañía, de la generación de comunidad y de esos momentos relevantes en donde la presencialidad definitivamente genera una diferenciación. Entonces, arranco por ese aspecto. En el segmento corporativo de oficinas, pues lo que nosotros estamos viendo es que el modelo híbrido lo que va a hacer es volverse un diferenciador que va a mejorar el engagement para quienes lo aprovechen y entiendan bien sus necesidades. No siento que va a haber un modelo cookie cutter, pues un modelo replicable sin mucho análisis. Y en un estudio de hace un par de semanas de McKinsey, el título era, hombre, Real Estate de centro de costo a ventaja competitiva, porque quienes lo puedan utilizar mejor para entender cuál es el valor que la presencialidad le da a su modelo de negocio y a la ejecución de la estrategia, pues van a salir con una ventaja enorme con quienes están pensándolo demasiado o diciendo pues como que la moda es virtual, pues yo voy a seguir con un modelo totalmente voluntario. Y había 3 casos pues de compañías que habían desde el 2020, desde el Q4, Q3 del 2020, empezado a implementar algunos cambios que ya estaban dándoles muy buenos resultados. Entonces al principio ellos recomiendan como todo pues en McKinsey que se vuelve fórmula, pues es un esquema de 3 pasos en donde yo lo primero que tengo que ver es pues cuáles son mis objetivos corporativos, luego cuáles son esos momentos que realmente importan en la ejecución de mi estrategia y luego establecer un steering committee que me ayude a tomar las decisiones del momento y en la geografía en donde yo quiero estar presente. Entonces,
pues me extiendo mucho en esa parte porque es muy del core pues de lo que hacemos en Terranum todos los días. Y pues por el otro lado, el crecimiento económico y el optimismo se ve muy reflejado en la demanda revigorizada de espacios logísticos, que vino acompañado desde la pandemia con el nearshoring, que muchas compañías sintieron como muy necesario para establecer su modelo de negocio, para repensar, perdón, su modelo de negocio y disminuir los riesgos, que hoy se ven reflejados en ese ruido que está generando sobre los datos macro de inflación, la escasez, todo el impacto que tienen otros mercados en la cadena de abastecimiento a nivel local, que de cierta manera se pretende blindar con el incremento o la mejora un poco de los esquemas logísticos. Entonces, estamos viendo gran apetito por el segmento logístico, no estanqueidad, pero como un desarrollo un poco tímido en las empresas en ese modelo virtual, pero siempre en ambos portafolios acompañados pues de un optimismo revigorizado desde el domingo en la perspectiva pues de crecimiento para Colombia. Y cierro con un comentario de otro punto que me interesa muchísimo, y Andrés, te agradezco si más adelante nos ayudas con un poco más de color en la retención de talento. Yo siento que va muy de la mano con el esquema de modelo híbrido que establezcan las compañías, pero esos datos de rotación de personal que a partir del 2021 y en el 22 se mantienen muy altos en niveles de rotación que no habíamos visto antes, pues ¿a qué se pueden estar dando? Nosotros lo que entendemos es que es muy fácil, si yo estoy en un modelo predominantemente virtual, pues cambiar de aviso desde mi puesto de trabajo es muy fácil. Entonces, pues me pagan un poco más o me dan algunos perks adicionales y pues cambiar es mucho más fácil, sobre todo cuando no se está acompañando ese modelo híbrido con una generación de cultura muy fuerte y de innovación y de participación a todo nivel de los empleados. Pero sí me gustaría, Andrés, que si tienes tiempo nos comentes un poco más de qué vio el estudio en ese aspecto. Mil gracias, Juan. Álvaro, seguimos contigo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas noches a todos. Gracias a CEO Forum por la invitación y por la oportunidad de compartir con los colegas y amigos algunas reflexiones sobre este estudio. Realmente el contenido del estudio es bastante amplio y quisiera enfocarme en algunos temas que tienen que ver más con la comunidad de CIOs de tecnología y de transformación digital, en algunos temas que me parece que vale la pena resaltar y tener algunas reflexiones. Entonces, empezando tal vez por lo más general que aparece en el estudio, llama la atención que dentro de lo que se está evaluando en el resultado de los CIOs y de las empresas, cada vez es más relevante que la automatización, la digitalización, forma parte de sus planes a largo plazo. Se menciona que hay un 71% que ya los tiene incluido entre sus planes de largo plazo. Y en la remuneración o en cómo se evalúa al presidente de estas compañías. Sin embargo, llama un poco la atención en que el compromiso con tener un plan, una estrategia de largo plazo en automatización, digitalización, no necesariamente está reflejado en la bonificación, en lo que se hace la evaluación de corto plazo de los presidentes de la compañía. Entonces, allí yo veo un poco de dicotomía, que la compañía le está dando, cada vez las compañías le están dando más fuerza a que la estrategia de transformación tecnológica esté dentro de su largo plazo, pero a su vez no va acompañada con una evaluación anual o permanente que se refleja en la bonificación del CEO. Buenas noticias por ese lado, que hay un avance en que cada vez más compañías lo tienen dentro de sus objetivos estratégicos a largo plazo, y lo ideal para nosotros como responsables de impulsar este tema en cada una de nuestras compañías es que fuera
en el 100% de ellas, que todos tuviésemos en el ADN de la compañía a futuro y en la estrategia permanente ese proceso de transformación, de automatización, de digitalización. Entonces, ese es como el primer elemento que me parece importante destacar. El segundo es que dentro de todos los riesgos, las amenazas que los CEOs están identificando, está el de la ciberseguridad, que sin duda es una de las grandes preocupaciones para todo el mundo. Y seguirá haciéndolo, y consideramos que ese es un riesgo y una amenaza a la cual estamos expuestos todos. Todas las compañías, desde la más grande hasta la más pequeña, está sujeta a que sea atacada o que sea vulnerada su información, y que cada vez va a ser un riesgo mayor, un ataque mayor, una capacidad de daño mayor, en que las compañías cada vez sí son más conscientes, pero cada vez exige más, exige tener una capacidad mayor para enfrentar y para atenuar esos riesgos. Y las empresas medianas, pequeñas, se ven en dificultades de tener todos los elementos, tener todas las herramientas y toda la capacidad para atenuar esos riesgos, y creo que hay también una gran oportunidad como servicios de ayudar a esas compañías que no necesariamente tienen todos los recursos a tener una respuesta adecuada a esta amenaza que, repito, sin duda consideramos que va a seguir siendo cada vez mayor y cada vez más general. El tercer punto que quisiera comentar es en relación a el capítulo que Pricewaterhouse llama de colaboración y de alianzas. Y va muy de la mano con el tema de la escasez de talento. Entonces, vemos que en los elementos que se está remunerando, que se está teniendo como calificación para estrategia y bonificación, está el del engagement, el del sentimiento de cómo está el empleado. Pero antes de tener el empleado contento, tenemos que encontrarlos y tenemos que atraerlos y tenemos que, después de eso, buscar cómo retenerlos. Entonces, la competencia por el talento, sobre todo en los temas de tecnología e innovación, va a ser cada vez mayor. Y en mi opinión, la colaboración y las alianzas entre todos va a ser cada vez más necesario. O sea, nosotros hoy todos estamos compitiendo en el mismo océano, buscando el mejor talento y buscando aquellos perfiles y aquellas competencias que nos interesan. Pero creo que a futuro, la única manera de atenuar ese riesgo y esas amenazas, que para todos son iguales, es que podamos apoyar y fortalecer planes de colaboración, de alianzas, no solamente en el sector privado, llamémoslo, sino en colaboración con las entidades gubernamentales, con los programas de gobierno y con las iniciativas de formación y de extensión de ese talento, que primero tenemos que buscar cómo lo hacemos más asequible, mayor y más dispuesto a ayudar en esos planes de transformación. Entonces, el punto de talento me parece que es fundamental en ayudarnos entre todos a formar más talento, a tener más capacidad para que vayan a cada una de las compañías y ayuden a su estrategia, a su transformación, a su innovación. Y obviamente va de la mano en cómo vamos a retenerlo, que es uno de los elementos claves. Si yo encuentro el talento adecuado, ahora cómo me aseguro que esté conmigo por todas los retos y las dificultades que comentaba Andrés y Juan anteriormente, que tal vez podemos tratar un poquito más adelante. El cuarto punto me parece que es un tema también relativo a cómo vamos a enfrentar el futuro en términos regulatorios, en términos cada vez los temas de tecnología, los temas específicamente de inteligencia artificial son una preocupación de cómo se va a garantizar el uso ético de esas herramientas, y allí nosotros tenemos como comunidad y como líderes en los temas de tecnología tenemos una responsabilidad muy grande, cómo vamos a contribuir
en la definición de esos marcos regulatorios que permitan asegurar que efectivamente se va a dar un buen uso y que va a tener una aplicación en pro del bien de la comunidad. Y por último, quisiera tener una reflexión y un comentario a cómo se ven los temas de innovación, porque en el estudio se menciona, por ejemplo, todos los temas, los retos de cambio climático. ¿Cómo vamos a contribuir desde los equipos que tienen como responsabilidad pensar en términos de innovación dentro de una compañía? ¿Cómo podemos contribuir a que efectivamente ese riesgo de un cambio climático negativo sea atenuado? ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de la energía? ¿Y cómo podemos, en últimas, contribuir a que el entorno en el cual trabajamos sea cada vez más eficiente y que cada vez sea más agradable? Esto va de la mano con el tema de trabajo remoto. ¿Cómo vamos a hacer que desde nuestros hogares o desde el sitio que queramos trabajar cada vez sea, pues primero, más eficiente, más efectivo, con toda la confiabilidad que eso conlleva? Y cómo podemos, dentro de los equipos de innovación, poner estos puntos como uno de los focos de trabajo, como los puntos en que tenemos que estar pensando siempre cómo vamos a contribuir a esos grandes temas de la humanidad, como son el cambio climático y el uso de las energías renovables y eficientes. Entonces, esos son como los 5 puntos que me parecen que del estudio podemos ampliar y podemos darle un poco más de contexto, un poco más de detalle, de acuerdo con las preguntas o con las inquietudes que podamos tener del auditorio. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, impresionante cómo el riesgo cibernético ha cobrado importancia en los últimos 2 años. Bueno. Sonia, si me permites, quisiera un poco profundizar en el último comentario que hacía Juan con respecto a cuáles son esos, digamos, esos puntos claves para que las personas piensen 2 veces en no irse o en, sí, qué está siendo relevante para ellos. Entonces, voy a darles como 3 o 4 que nos está arrojando el estudio, son relevantes, y como les decía, este estudio de Hopes and Fears que se ha hecho a empleados no ha salido, pero tengo algunos resultados acá que quería traerlos para hoy. El primero es pues que la recompensa económica o el pago está siendo equitativo, pues se están sintiendo bien pagos. Pues esto está claro que siempre el tema económico va a jugar el papel más relevante, y como lo decía hace un momento, pues estamos compitiendo no solo con las oportunidades que se nos dan en Colombia, sino que es que también ya tenemos gente que vive en Colombia y trabaja para una empresa europea o una empresa en Estados Unidos y le pagan en dólares, y eso hace que sea muy difícil para nuestras empresas retener una persona que se va con estas condiciones económicas. Entonces, claramente, pues ahí no hay nada. Otro de los que tenía además un altísimo porcentaje es que dicen que pueda ser yo mismo en las organizaciones. El 66% dice que quiere ser él mismo en las organizaciones, y cuando hablan de un poco del mismo, lo podríamos interpretar como también quieren hacer parte de esa construcción estratégica y de ese foco estratégico de hacia dónde van las áreas e inclusive las mismas organizaciones. Y digamos que los otros 2 de alta relevancia que quería como contarles aquí rápidamente es 50% dice que quiere escoger cuándo trabajar. O sea, prácticamente ya aquí nos está empezando a mostrar una tendencia de no es solo un tema híbrido o virtual, sino que también quieren definir el horario en el que quieren trabajar. Y pues claramente el otro 47% me dice dónde, que yo pueda escoger dónde quiero trabajar. Entonces, eso empieza a ser muy, muy relevante
para ese, pues, digamos, para retener o lograr tener una baja rotación. Y si a esto le sumamos pues que hay un alto interés por el upskilling o por capacitarse y por conocer cada vez más cosas, que además ya pues definitivamente los cursos cortos están teniendo una altísima relevancia en el aprendizaje, pues empieza a armar un perfecto cóctel en el que si logra uno reunir eso, pues va a poder retener ese talento de manera más fácil, pero pues hay un gran reto detrás de eso. Andrés. Oye, Andrés. ¿sí? Sí, Andrés, permíteme, yo agrego algo con respecto a ese tema y es el tema de los gamers. Y es que la cantidad de gente de los jóvenes que están prefiriendo irse a trabajar en temas de gamers es impresionante, pues por todo lo que eso puede significar. En estos días hubo un evento de Colombia 4.0 que creo que muchos de los que estamos aquí estuvimos, pues, por lo menos asistiendo, y me puse a hacer un ejercicio de la agenda de cuáles eran los temas de negocio versus los temas de gamers, y la agenda era 80% gamer, 20% temas de negocio. Entonces yo creo que eso es otro problema que está creciendo y que en estos días lo compartía con un colega que no sé si está acá y él me planteó una estrategia bien interesante, pero pasa a ser una amenaza grandísima. O sea, una amenaza grandísima de encontrar recursos que el día de mañana no le interese trabajar en un core bancario, en un core de una aseguradora, en canales digitales de apps de negocios, sino temas de juego, ¿no? Entonces, ese es otro problema que empieza a aparecer de una manera impresionante y que entiendo que las grandes compañías también están viendo en Colombia un potencial para buscar mano de obra buena, a buen precio y que muestra interés y habilidades en ese sentido, ¿no? Era ese el apunte que quería hacer. Sí, sabes que a eso que nombras dentro de esos temas que importan a los empleados, el 60% dice que quiere un trabajo donde pueda ser creativo y aplicar la innovación. Además, súper amplio el tema, es como creativo e innovación puede ser muchas cosas. Entonces, sin duda también, pues esto que dices empieza a sumarle a eso también claramente. Ahí yo además hago un apunte porque así como tú lo ves, Víctor, yo también creo que eso pues es una amenaza y una oportunidad, y es la necesidad de las compañías de estar como al ritmo y al son y a la moda de los tiempos, porque así como el entretenimiento se volvió pues una parte cada vez más importante del discretionary expenditure de la gente, ¿cierto? Y pues al principio la propensión a el gasto en entretenimiento ha venido creciendo, pues así los empleados, sobre todo los más jóvenes, están tratando de buscar entretenimiento en su día a día, pues que es el trabajo, en donde sea que yo esté trabajando, pues tengo que tener ese elemento de innovación, de creatividad, de entretenimiento. Y ahí pues está volviendo también que el espacio de trabajo y las empresas se vuelven también un poquito industria de hospitality para tener la creación de esa cultura al interior. Yo lo veo parecido como a esa tendencia que pues ya lleva mucho más tiempo, pero como tú decías, Andrés, en el estudio se ve que ha tardado en despegar en acciones y es esa vocación ESG. O sea, las compañías definitivamente tienen que incorporar esos valores ESG. De pronto, el I de environmental es donde tú ves que de pronto no hay acciones, pero en el complemento, ¿cierto? También de social, empezar a atender un poquito más ese gap social y el income inequality empiezan a volverse cada vez más relevantes en la agenda, y ya no es suficiente tener el statement. Es necesario estar muy metido y tenerlo dentro del ADN, como decía Álvaro, en otros temas, muy metido en el ADN y en lo que hago yo en el día a día. Entonces, empezar a ver temas de, pues, ESG, entretenimiento, y estar un poquito al ton de lo que se está dando pues en las generaciones nuevas, que son las que son el futuro y vienen empujando fuertemente. Mil gracias, Juan. Y por supuesto los temas de cultura, ¿no? Claro. Que hoy en día es
En este mundo híbrido es, como lo mencionabas tú, Juan, es bien complejo el tema cultural. Entonces es aquí donde se requiere creatividad en el 100% de los ejes de desempeño de las organizaciones. En ese sentido, Sonia, si me permites ahí agregar un comentario. Creo que las compañías, las organizaciones tenemos varios retos que creo que se han mencionado algunos. Uno es que el trabajo que ponemos a hacer a nuestros colaboradores no puede ser siempre el mismo, no puede ser rutinario. Tenemos que inventarnos cómo ellos pueden desarrollar su creatividad, su aporte, sus propios intereses en por lo menos algunos de los campos que desarrollan dentro de la compañía, algunas de las tareas que tienen dentro de la compañía. Y muchos de ellos tienen que ver no solamente con su trabajo específico, sino con su aporte a la sociedad. Temas de ecológicos, temas de conservación del medio ambiente, temas de contribución a la sociedad, voluntariado, etcétera, etcétera, hace que se enriquezca su aporte, porque como muy bien lo mencionaba Andrés en los estudios, la gente joven está pidiendo ser ellos mismos. Entonces tienen que verse reflejados en lo que hacen, lo que efectivamente ellos quieren hacer. Ese es un primer punto de vista. El segundo es el tema de la cultura. Nos pone a las compañías, nos pone un reto muy grande en crear cultura teniendo nuestros colaboradores lejos, porque quieren estar remotos, pero nosotros a su vez queremos que formen parte de nuestro ADN y que tengan dentro de su ADN igualmente desde la compañía y que se sientan identificados, se sientan comprometidos, etc. Eso es cada vez más difícil hacerlo de manera remota. Entonces, ese reto de cómo combinar la presencialidad y el remoto va a ser algo muy prioritario dentro de las estrategias de retención de talento y de engagement dentro de las compañías. Y nos pone el gran compromiso de inventar cómo creamos cultura teniendo a su vez a la gente no tan cerca como lo teníamos antes, que nos permitía hacer una serie de actividades y de acciones mucho más cercanas y mucho más personalizadas. Ahora poder hacer lo mismo o algo similar teniéndolo lejos. Muchas Sí. gracias. Dale, Sonia, dale. Mira, acá démosle la palabra a Nicolás, que yo creo que Nicolás tiene mucho que aportar en este tema de manejo de equipos gigantes a nivel libre. Adelante, Nicolás. Hola, gracias. Nosotros acá en Colombia tenemos 40.000 personas, de las cuales pues, la mayor parte están en ese segmento de la población de la que estamos hablando. Y digamos, yo estoy a cargo de la parte financiera, pero también de todo el tema de facilities. O sea, nosotros somos los encargados de que las oficinas de la gente pues llamen, sean agradables, que la gente se sienta motivada a volver. Somos un gran arrendador de Juan. Entonces, para nosotros claramente es un reto todos los días. Pero, digamos, yo creo que lo que hemos aprendido en estos años es que eso arranca, volviendo a lo que dice Álvaro, con un tema de la cultura de la compañía, ¿sí? O sea, esto literalmente es hacer un ejercicio de introspección y ver efectivamente usted qué es, porque usted no puede ser algo, o sea, usted no puede dar una imagen que no es, porque le va a costar, o sea, eso es como decir yo soy vegetariano, porque ahora todo el mundo es vegetariano, pero es que si a usted le gusta la carne, compadre, usted puede decir 50 veces que es vegetariano y no va a ser vegetariano, ¿entiendes? Entonces yo no me imagino, yo hace muchos años trabajé por un banco, ¿sí? Y yo no me imagino esta gente, o sea, dándose estos golpes de pecho tratando de ser una compañía que no es, ¿sí? O sea, en este banco todo el mundo se trataba de doctor y el que no era doctor, de la secretaria para abajo era todo el mundo doctor, ¿sí? Yo me imagino lo difícil que debe ser tratando de concientizarte de que quieres ser vegetariano, no eres vegetariano, ¿sí? Entonces, si no arrancas por ahí, ¿sí? O sea, tratar de limpiar el espíritu y tratar de decir, oye, ven, efectivamente esto es lo que la gente quiere.
Pero yo ¿qué soy? ¿Yo qué quiero ser? O sea, es muy difícil porque es como luchar con uno mismo, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, o sea, nos ha sido relativamente fácil porque somos una compañía que a pesar de tener muchos procesos y sí, de vivir corriendo, en ese sentido somos bastante descomplicados, ¿entiendes? Entonces estamos muy alineados con los empleados que tenemos. La mayor parte de nuestros empleados son millennials y nosotros en ese sentido estamos bien sintonizados, pero cuando esa sintonía no existe, es luchar contra uno mismo y por ahí, retomando lo que decía Álvaro, por ahí toca arrancar, porque si uno puede contratar 50.000 consultorías y no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Mil gracias, Nicolás. Yo creo que vamos con algunas preguntas que tenemos acá en el chat. Livio, ¿quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta? Sí, dale. La mía estaba más enfocada a la realidad inminente que tenemos en Colombia con las elecciones, si había algún indicador de que ir a las dos administraciones que puedan ser, la de Rodolfo o la de Petro, afectarían el nivel de lo amigable que ha sido Colombia para las inversiones externas, para la compra de sus bonos por parte de inversores externos que hacen que tal vez Colombia junto con, o históricamente, ¿no? Porque han ido cambiando, Colombia junto con Perú y Chile eran la cara amigable a los inversores en la región, o se va a empezar a parecer, sea por demagogia o por populismo, más a lo que le ha pasado a países de la región. No sé cómo lo ves, Andrés, Juan. No, nosotros digamos que algo de análisis con respecto al tema tenemos no actualizado porque no lo habíamos realmente actualizado al momento que tenemos hoy. Esa es la verdad. En el momento que hicimos el análisis, nuestras opciones eran tres y no habíamos, digamos que hecho el análisis con Rodolfo, por lo que no me atrevería ahorita como a dar de ese análisis el que puede haber porque no está. O sea, realmente no está, pero sí lo podemos tener actualizado en unos días y simplemente un análisis de qué puede ser desde aspectos tributarios, desde aspectos con el tema a la confianza, a la inversión. Eso los tenemos, pero como les digo, no los tengo actualizados con los dos candidatos que quedaron. Gracias. Gracias. Acá tenemos otras preguntas. Nos están preguntando si pudieran detallar algo más de los indicadores no financieros que están tomando relevancia. No, los indicadores financieros principales, digamos que según lo que declararon los presidentes, es lo que les mostraba ahí. Hay unos más, hay unos adicionales, estos fueron como los más relevantes que queríamos resaltar, que es indicadores de satisfacción del cliente, indicadores de compromiso con los empleados, de los empleados, objetivos de automatización y digitalización, índices de representación de género, y empieza a ser también un poco parte de la estrategia del ESG, y emisión de gases efecto invernadero. Esos son como los que queríamos, digamos, resaltar. Como les digo, en la descarga, en el estudio van a poder encontrar muchos más, pero pues estos son los que por relevancia, por declaración o por falta, digamos, quisimos resaltar aquí en la presentación y en la mayoría del estudio. Mil gracias, Andrés. Acá Oscar Eslava tiene una pregunta. Oscar, ¿prefieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta a la luz de lo que acaba de decirnos Andrés? Dale, muchas gracias, Sonia. Sí, yo tenía, digamos, dos preguntas. La primera es si de golpe en el marco del estudio o si alguno de ustedes pudiera de pronto compartir cómo están viendo que todos los temas de ESG se están realmente integrando con la estrategia financiera de la organización, digamos, en términos muy prácticos, por un lado. Y por otra parte, es entender
cómo se está realmente tomando los temas de ESG como parte de los indicadores de gestión de desempeño y compensación variable de los ejecutivos dentro de las organizaciones. Si de golpe algunos de ustedes tienen en su experiencia, digamos, ya algo muy, muy concreto, muy tangible alrededor de esos dos temas. Dale, Andrés, estás en mute. Ya, perdón. Dentro de, digamos, dentro de lo que se está trabajando con con nuestra área de ESG, pues sin duda está la construcción estratégica de esto desde todos los frentes, desde la estrategia completa del ESG y con un enfoque muy grande en la medición. No me atrevería como a hablar exactamente de resultados, no soy el experto en el tema y mucho menos en la construcción pues estratégica de esto y qué tanto avanzado. Sí les puedo decir que es una de las áreas que tenemos en la firma con mayor potencial de crecimiento y que ha venido teniendo el crecimiento más grande, ya que pues esta sí se volvió una prioridad bastante alta para todas las organizaciones en la construcción de esta estrategia y llevar a tener esas mediciones para presentar los resultados. Inclusive a hoy las empresas que cotizan en bolsa ya están teniendo una exigencia adicional para presentarse alrededor de la estrategia de ESG. Entonces, y esto seguramente empezará a permear en muchos otros ámbitos y exigencias alrededor de esta estrategia. Mil gracias. No Ay, sé si... yo complemento, Gracias. Oscar, y lo que estamos viendo en el mercado, en la industria de fondos de capital privado, es que pues realmente el inversionista y sobre todo pues capital institucional está pues incorporando factores ESG dentro de su tesis de inversión para fondear o no las estrategias de negocio. Entonces, lo que yo estoy viendo es que ha habido una evolución de, hombre, ESG, bueno, era como lo tengo que tener, entonces escojo cuáles son los parámetros en donde mi compañía y mi gestión destacan. Entonces yo escojo cómo medirme y escojo qué mostrar y qué no mostrar. Lo que comenta Andrés de la medición se volvió y está ahora volviéndose el parámetro más importante porque para el inversionista pues se vuelve difícil comparar una tesis de inversión con otra cuando las mediciones de ESG las escoge cada uno y son bien diferentes. Entonces, siento yo que va a haber un push bien importante en estandarizar los mecanismos de medición de ese impacto ESG y definitivamente se vuelve necesario, y así como decía Nicolás en el tema de retención de talento, pues que no sea un greenwashing en donde yo solamente estoy mostrando lo que debería mostrar, pero no lo siento ni lo tengo incorporado en mi cultura de verdad, que no es un interés genuino en los indicadores ESG, sino realmente lo estoy haciendo, estoy buscando maneras innovadoras de generar ese valor en esos tres parámetros, pues especialmente pues para nuestro mercado, el I y el S, el G pues viene en que tú lo tienes que tener pues para captar inversión de afuera. Sonia, estás en mute. Dale, mil gracias, Andrés y Juan. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas. No, Sonia, tal vez solo una observación. Lo que he visto yo desde la parte financiera y ESG al principio es tal vez cómo acompañar a entender el sobrecosto que asume una compañía para comprar bonos de carbono neutro, porque todavía no puede neutralizar su propio carbono, y entonces cómo balanceas inversiones típicamente que hacías comerciales con inversiones de ESG en el corto plazo, y a largo plazo se va a ver lo que vemos que va a suceder en el futuro, ¿no? Toda tu flota va a ser eléctrica o no vas a tener papel en la oficina ni en lo comercial, vas a medir, vas a comprometerte a hacer 30 viajes ejecutivos transatlánticos al año, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser en los próximos 5 o 10 años y lo van a tener que hacer todos porque el que no lo haga realmente ya no, en 10, 15 años no va a poder competir. La gente no le va a comprar los productos o
puede ser, va a haber un impuesto que van a tener que pagar esas personas que no tienen camiones eléctricos, que siguen viajando mucho, que llevan la gente a la oficina y que hacen uso masivo del medio de transporte, van a tener una penalidad al que finalmente económicamente lo saque de juego frente a los otros que decidieron invertir 10 años antes y no tienen que pagar esa penalidad. Vale, mil gracias. Livio, mil gracias. Yo creo que este es un tema que amerita una próxima discusión en estas sesiones, porque definitivamente, pues ya lo hemos visto, es una estrategia a largo plazo, en la que toca montarse ya, porque si bien los resultados tardan tiempo, es algo en lo que definitivamente necesitamos trabajar. Bueno, yo creo que ya cumplimos el tiempo acordado para nuestra sesión. Damos muchas gracias a nuestros speakers, a Juan, a Álvaro, a Andrés. Y bueno, los seguimos invitando a nuestras conversaciones de CXO Forum. Mil gracias a todos.